bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Quiero dedicar el programa de hoy a mi querida espectadora Carmen Antia y a su nieto Lucas. En el mundo hay una convulsión, hay una conmoción, hay un creciente estupor, porque se está desarrollando la Tercera Guerra Mundial en el corazón de Europa, en Ucrania. Sin embargo, el estúpido dictador venezolano Maduro prefiere hablar de Bad Bunny y de Residente y dice que ambos son de los nuestros. Un fenómeno en el mundo. Yo lo vi el otro día en YouTube, estaba con Residente, hicieron un video conjunto y me sorprendió porque yo había escuchado el nombre de él. Ajá. Muy famoso. Bad Bunny. Y yo no sabía que era puertorriqueño. Sí, es puertorriqueño. Y me parece porque es demasiado famoso. Muy famoso. Es el más famoso ahorita. Del mundo. Del mundo. Llena los conciertos en media hora. ¿Cómo lo logró? Sí. Una cosa impresionante. Increíble. En español. Sí. Maduro no habla del dictador ruso Putin, habla del músico boricua Bad Bunny. Es incapaz de pedirle al dictador ruso que detenga la carnicería, el baño de sangre en Ucrania. Prefiere hablar de Bad Bunny. Y luego, con su habitual desfachatez, el sátrapa bananero de Caracas canturrea en complicidad con unos adiposos adulones. Viva Venezuela, estoy contento para saludarlo en este momento. No te va a doler el conocerme y el rumbear. Bienvenido. Quítate la máscara, alalale. Quítate la máscara, verenme. Quítate la máscara, bandolera. Qué vergüenza, qué bochorno, ¿no? No todos los políticos de la región son tan idiotas como Maduro. En Colombia hay un presidente, Duque, que si bien es impopular, ha hecho un trabajo estimable. Duque sabe bien que el favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales es Petro. Petro encabeza todas las encuestas. Aunque si Petro va a una segunda vuelta contra Gutiérrez, podría perderla. Duque, en el tramo final de su mandato, un gobierno que ha cumplido con sobrada dignidad, les advierte a los colombianos de que si Petro gana, sus medidas económicas van a provocar la ruina. Por eso reafirmo lo que he manifestado. Cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente. Porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlo en dinero de bolsillo del gobierno es un robo, un atraco. Un atraco que, a no dudarlo, Petro, en caso de llegar al gobierno, consumará. Atención a eso. El problema no es tanto que Petro siga siendo chavista. Quizá ya no es chavista, quizá ya se educó. Quizá ya se desasnó. Quizá comprende que si gana tiene que respetar las formas democráticas, que en Colombia se han respetado hace más de medio siglo. Ahora, el problema son las ideas económicas anticapitalistas, antiliberales de Petro. Este es el problema. Biden hoy ha pronunciado uno de sus mejores discursos en tiempos recientes. Prometió que hará todo lo posible para subirle el costo económico de la guerra al odioso, maléfico señor Putin. Pero aunque Biden haga todo lo posible, mientras Alemania le compre gas natural todos los días a Putin, 850 millones de dólares cada día depositados en un banco estatal ruso, Gazprom, las sanciones de Biden no le harán ni cosquillas al malévolo déspota de Moscú. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. Biden está haciendo todo cuanto puede, pero necesita que Alemania e Italia le pierdan el miedo a Putin y dejen de comprarle gas, petróleo y carbón. Entre tanto, Biden nos promete que sus sanciones van a borrar de un plumazo los 15 años de riqueza que Rusia ha amasado en tiempos contemporáneos. Steps we've already taken are predicted to shrink Russia's gross domestic product by double digits this year alone. Just in 1 year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years
of Russia's economic gains. And because we've cut Russia off from importing technologies like semiconductors and encryption security and critical components of quantum technology that they need to compete in the 21st century, we're going to stifle Russia's ability and its economy to grow for years to come. También ha anunciado hoy el presidente Biden que se van a congelar los activos, las reservas de dos bancos rusos, uno estatal y otro privado. This is the United States. And we're taking additional steps in lockstep with our allies and partners to raise the economic pressure on Putin. First, the United States will impose full blocking sanctions on Sberbank, by far the largest financial institution in Russia, and Alfa Bank, its largest private bank. We're locking down any accounts, any funds that those banks hold in the United States. They'll not be able to touch any of their money. They'll not be able to do any business here. And second, I'm going to sign an executive order that's going to ban any new U.S. investment in Russia. Hoy se ha anunciado que ningún ruso y ningún bielorruso podrá correr en la maratón de Boston el 18 de abril. Ningún ruso. Biden ha anunciado también que numerosas empresas rusas van a ser castigadas en su nuevo paquete de sanciones y que la élite rusa, incluyendo a dos de las hijas del dictador Putin, van a ser sancionadas. Esto último tiene un valor moral, indudablemente, pero las dos hijas de Putin, que se sepa, viven en Moscú. Por lo tanto, las sanciones que Occidente pueda imponer sobre ellas, me temo que mucho no les van a afectar. We're adding more critical state-owned enterprises to the list of fully blocked Russian companies. These companies are major revenue generators owned by Russia and the government, which Putin uses to fund himself and enable his war in Ukraine. They'll also be cut off from doing any business with the United States. They'll not be able to access or use any assets they have in the United States. And fourth, we, along with our European allies, are adding the names to the list of Russian elites and their families that we're sanctioning. These oligarchs and their family members are not allowed to hold on to their wealth in Europe and the United States and keep these yachts worth hundreds of millions of dollars, their luxury vacation homes, while children in Ukraine are being killed, displaced from their homes every single day. Pero hay que convencer a Alemania de que deje de comprarle gas a Rusia ahora, no a fin de 2022, ahora. Putin, que se sepa, tiene 4 hijas, 2 bien adultas. Las tuvo con una azafata de Aeroflot, cuando él era el jefe de espías de la KGB en la Alemania comunista, estacionado en Dresden. Esa azafata que Putin sedujo trabajaba en Aeroflot y se llamaba María Putina. Putina, hija de Putina, que se acostó con Putin. Tuvieron 2 hijas, Caterina y María. Que se sepa, ambas viven en Moscú, se dan la gran vida. Las sanciones de Biden les afectarían si vivieran en Nueva York o en Londres. No es el caso. Después Putin se enamoró de una famosa gimnasta, que también le dio 2 hijas que creo que son menores de edad. La primera esposa, la azafata de Aeroflot, la señora Putina, se compró una villa, una mansión en la costa sur de Francia. No sé si sigue por allí. Para terminar con Biden, que pronunció hoy un discurso al menos vigoroso, ¿no? Lo vi despierto y lúcido, por fin. Biden dijo que las atrocidades perpetradas en Bucha, al norte de Kiev, constituyen crímenes de guerra por los que Putin, tarde o temprano, Putin y sus aliados y sus cómplices tendrán que pagar. I'm sure you've seen the pictures from Bucha and just outside of Kyiv. Bodies left in streets as Russian troops withdrew. Some shot in the back of the head with their hands tied behind their backs. Civilians executed in cold blood. Bodies dumped into mass graves. A sense of brutality and inhumanity left for all the world to see, unapologetically. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. Y el expresidente Trump dio hoy una entrevista. A Trump le está costando trabajo hablar mal de Putin. No lo veo demasiado elocuente criticando a Putin, llamándolo criminal de guerra, exigiéndole que detenga la carnicería en Ucrania. No. Pero Trump dijo que si él hubiera ganado la presidencia, Corea habría inundado de $5 billones anuales a Estados Unidos y que en general la opulencia y la prosperidad abundarían en esta tierra fértil de oportunidades. I said to him, you got to pay $5 billion. He said, no. We had a deal. He was going to pay $5 billion. $5 billion a year. But when I didn't win the election, he had to be the happiest. I would rate probably South Korea 3rd or 4th happiest. China, Iran, Russia. He said to me, you're killing me with the pipeline. So we had a deal. Would have happened, all set. And then when the election was rigged and lost, what happened is that the deal went away. Me parece que el señor Trump tiene que comprender que ya no es presidente, aunque tenga una banderita a su lado, y que ya no importa tanto si la elección se la robaron, se la trampearon o la perdió en buena lid. Evidentemente la perdió en buena lid.
Ahora el mundo de lo que habla es de Putin y de la guerra en Ucrania, no de cuánta plata Surcorea le habría pagado a Estados Unidos si Trump siguiera en el poder, ¿no? Me parece que está anclado en el pasado. El canciller alemán Scholz, que yo no sé si da la talla para estas circunstancias históricas, extraño a la señora Merkel, dijo que lo que se ha visto en Irpin y en Bucha son evidencias irrefutables, inequívocas de crímenes de guerra. Pues si son crímenes de guerra, señor canciller alemán, deje de comprarle gas a Putin, al criminal. Die Bilder aus Butscha haben uns alle tief erschüttert. Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen. Die von Russland verbreitete zynische Behauptung, es handele sich bei diesem Thema um eine Inszenierung, fällt auf diejenigen zurück, die diese Lügen verbreiten. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Pero lo dice con la frialdad de un notario que está dando cuenta de unas infracciones legales. Lo dice con la frialdad burocrática de un notario. No, hay que indignarse, hay que levantar la voz y hay que sentir la sangre caliente, señor canciller alemán. Y entonces hay que tomar las sanciones apropiadas. ¿Cuáles son esas sanciones apropiadas? Bueno, que los alemanes digan, ya estamos entrando en la primavera, ¿verdad? Estamos en abril. ¿Podemos prescindir del gas ruso? Sí podemos, sí podemos. ¿Hay otras fuentes de gas? ¿Cómo no? En el Medio Oriente hay otras fuentes de gas, sin ir más lejos, ¿no? Dejemos de depositarle a Putin 800 millones de euros cada día, que son 850 millones de dólares. Y esto no lo dice el canciller alemán, que ya digo, parece un frío burócrata, un notario, dando cuenta de unos partes de guerra. Pero no se le mueve ni un pelito de lo poco que le queda. Es ist klar zu sagen, die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Darum unterstützen wir alle internationalen Bemühungen, solche Gräueltaten minutiös zu dokumentieren und schonungslos aufzuklären, in Butscha und auch darüber hinaus. Denn das sollten wir ja nicht vergessen. Wir müssen ja damit rechnen, dass wir noch weitere solche Bilder sehen werden. Y luego está el tonto, impredecible, errático de López Obrador, presidente mexicano. López Obrador dice que se opone a la guerra, pero igual no critica con mucha virulencia a Putin, no le pidamos tanto, no. Pero dice que se opone a la guerra, que es un pacifista. Y enseguida razona de esta manera, dice, de todo modo, si ya hay una guerra, yo me opongo a que la parte afectada, invadida, masacrada, se defienda. Está muy mal que a Ucrania le manden armas. De tal suerte que el extraño razonamiento de López Obrador parece ser el siguiente. No debió iniciarse la guerra, pero una vez iniciada la guerra, la parte atacada no tiene derecho de defenderse. Creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Ese fue el señalamiento que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el papel de las Naciones Unidas ante la invasión de Rusia a Ucrania. Buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra. Se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. Si será cretino este López Obrador, ¿no? ¿Cómo se nota que no tiene familiares en Irpin, o en Bucha, o en Kiev, o en Mariupol, o en Odessa, o en Kharkiv, o en Gerson? ¿Qué se gana con las sanciones? Dice nada. Bueno, por lo menos se gana que a uno lo arrincona un poco a Putin. ¿Y qué se gana mandando armas a Ucrania? Dice nada. No, oiga, sí se gana. ¿Sabe qué se gana? Se gana que los rusos retroceden, porque las armas defensivas que Occidente ha suministrado a Ucrania, básicamente los misiles Javelin, los misiles de Stinger y los kamikazes, los drones kamikazes, han derribado aviones y helicópteros y han destruido tanques y camiones cisterna de combustible. ¿No lo entiende López Obrador? ¿No lo entiende? ¿Cómo puede oponerse a las sanciones contra Rusia? ¿Cómo puede oponerse a que el mundo libre dote de armas a Ucrania? Fíjense las maravillas que hacen esas armas que tiene Ucrania. Derriban, por ejemplo, a este helicóptero ruso. Me parece que son 2 los helicópteros rusos que van surcando el cielo, que han invadido vilmente y pensando que se pueden dar un paseo, que los ucranianos no saben defenderse. Y allí fue el misil Stinger, un misil antiaéreo de corto alcance, recorre 3, 4, 5 kilómetros máximo. No es capaz el Stinger de derribar un cazabombardero, pero sí este helicóptero ruso. De tal suerte que el razonamiento de López Obrador a uno lo deja verdaderamente descorazonado, ¿no? Porque uno dice, o sea que si ya Rusia comenzó la guerra, entonces el mundo libre no debe sancionarla, ni debe asistir a la nación invadida, masacrada, que es Ucrania. Ha muerto un loco en Moscú. Usted dirá, ¿ha muerto Putin? No, ha muerto un loco peor que Putin. Este se postuló a la presidencia de Rusia varias veces y era aliado y cómplice de Putin. Le decían el mini Trump ruso. Y era un sujeto impresentable. Minuto de silencio en la Cámara Baja del Parlamento ruso que interrumpía la sesión para honrar la memoria del ultraconservador Vladimir Zhirinovsky.
Momentos del polémico líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, famoso por sus incontinencias verbales y sus gestos agresivos con sus rivales políticos, como con el gobernador de Novgorod en televisión. En el Parlamento, donde sin discriminación de género tiraba de los pelos a una de sus señorías. También en la calle, empujando violentamente a una mujer dentro del vehículo, sin que nadie se inmutara. En los debates presidenciales se exhibía músculo en televisión. En este de 2018, insultos para una de las candidatas. Quita esta prostituta, esta suciedad de aquí, es una mujer asquerosa. Bueno, el asqueroso era él, ¿no? Era un tipo repugnante, ¿no? Moralmente hediondo. Aún peor que Putin. Este era un hijo de Putin aún peor. Siempre hay uno peor, ¿no? Y este decía, no solo hay que invadir Ucrania. Él decía, en Nochevieja, cuando los europeos estén todos borrachos, hay que bombardear Europa. Nacionalista, populista, anticomunista, antieuropeísta, para vengarse de las sanciones contra Rusia, pidió bombardear Europa la pasada Nochevieja, cuando todos estén borrachos y nadie pueda evitarlo, decía. Amenazaba con armas nucleares contra Occidente de apoderarse de Alaska, de los Estados Unidos y de expandir las fronteras de Rusia sin límites. Se presentó a la presidencia 6 veces. En las del 2018 proclamaba: están eligiendo al amo de Rusia, que será el soberano supremo de todo el planeta. Putin ganó las elecciones. Por supuesto, este esperpento, este mamarracho ruso, era aliado y cómplice de Putin. Su Partido Liberal Democrático de Rusia, que ejercía de opositor a Putin en el Parlamento, fue su apoyo en las grandes decisiones, como en la anexión de Crimea a Ucrania en 2014. Quiero que todos los ucranianos, especialmente en el sureste, en Crimea y Sebastopol, sepan que no están solos. Lo llamaban el Trump ruso, como el estadounidense arremetía contra la prensa. Cuando yo lo diga, corred hacia ella y violadla, ordenaba a sus ayudantes a referirse a una periodista embarazada. Ha estado 3 décadas en la política rusa, hasta que en febrero de este año ingresó en un hospital. El coronavirus complicó su salud hasta causarle la muerte. Bendito sea el coronavirus. Y estos rusos, cuando son malos de verdad, son malos de terror, ¿eh? Una pausa y al volver todo lo último de la guerra en Ucrania. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, en las afueras de Kiev, Rusia ha perdido la batalla de Kiev. Rusia no ha podido conquistar, sojuzgar, someter a Kiev. No han podido los invasores deponer a Zelensky o obligar que Zelensky huya al extranjero. No han podido dominar la capital ucraniana. En las afueras han ocurrido, por supuesto, terribles atrocidades. Por ejemplo, cae este misil ruso al lado mismo de un hospital infantil, destruyendo la ambulancia. Честно молим, чтобы нам закрыли небо, потому что мы не можем. У меня маленький 3-летний ребенок. Мы сегодня всю ночь не спали, в надежде на то, чтобы это все прекратилось. У меня брат на войне. Мы очень переживаем за всю эту ситуацию. Пожалуйста, помогите нам. El mundo libre tiene que darle aviones a Ucrania, y no solo aviones, misiles Patriot, y no solo los Patriot, también los de fabricación soviética S-300. ¿Qué esperamos? Por suerte, los ucranianos, con lo poco que les hemos dado, se han defendido como unos leones. Fíjense en este video de la inteligencia británica cómo se distingue al objetivo ruso, un convoy militar ruso, varios tanques pesados rusos, T-72, y se distingue con las banderitas. Ahí verán ustedes cómo los ucranianos los identifican con las banderitas rusas y los van haciendo estallar. Ahí claramente se percibe 1 o hasta 2 tanques destruidos, ¿verdad? Se advierte que los francotiradores ucranianos, convenientemente agazapados, esperan a que haya el más alto número de tanques en esa vía para luego emboscarlos. Les disparan los misiles Javelin, que son fabricados principalmente en el Reino Unido, los misiles británicos, y persiguen con una milimétrica endiablada precisión a los tanques rusos. En ese convoy quedó casi todo destruido. Fíjense las banderitas, ¿no? Las banderitas indican para dónde va el misil. Y el misil es esa línea intermitente que centellea, que relampaguea y que luego impacta y provoca la humareda, ¿no? Ahí va otro. Ahí va otro. Cada una de esas luces que centellean son misiles javelines. Unos dan en el blanco, otros no. Pero fíjense, la columna militar rusa queda reducida a escombros en medio de una densa humareda. Un triunfo más de los ucranianos. Está triunfando no solo la libertad, ¿no? Pero está triunfando el bien sobre el mal en Ucrania, gracias a unos pocos misiles que se disparan desde el hombro. La tecnología gana ahora las guerras, no los soldados ni los tanques. Fíjense, ahí van a disparar más javelines
Estos javelines pueden costar 30 o 40 mil dólares cada uno, relativamente baratos comparados con los misiles cruceros rusos que cuestan $1,5 millones. Pero claro, los javelines se disparan cuando uno puede tener a una distancia relativamente asequible al enemigo. Formidable. Y luego, fíjense ustedes cómo los ucranianos están aprendiendo a disparar unos misiles ya de más largo alcance. Ayer les contaba que Polonia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia tienen los S-300. Los S-300 son misiles de fabricación soviética que pueden recorrer 80 o 100 kilómetros y que pueden derribar no solo cazabombarderos, sino misiles balísticos o misiles de crucero rusos, que generalmente los rusos los disparan desde el Mar Negro, desde sus buques de guerra, a Mariupol y a Odessa. Pero con estos misiles uno puede derribar en el aire los enemigos. Estos ya no son misiles Javelin ni Stinger, ¿verdad? Por supuesto, los ucranianos han tenido que recibir algún tipo de adiestramiento o entrenamiento para aprender a dispararlos correctamente. Mientras hablo, Estados Unidos está suministrando a Iván. Y estos ya tienen otro vuelo y otra potencia y, en consecuencia, otro alcance, ¿no? Trepan mucho más alto y pueden derribar un avión o un misil enemigo. La inteligencia británica también recoge este testimonio de los ucranianos recogiendo lo que los rusos dejaron abandonado en su estampida, en su huida en las afueras de Kiev. Ucrania ha ganado la batalla de Kiev y era la batalla capital en la guerra de Ucrania. Alguna gente mal informada cree que los rusos no querían capturar Kiev. Por supuesto, el plan original de Putin, la orden que dio fue capturan Kiev en 4 días. Y estamos terminando la 6ª semana. Y ha fracasado. Y en las afueras de Kiev, y se pusieron por supuesto a 20 o 30 kilómetros de Kiev, tan cerca estuvieron, sobre todo en los bosques, como vamos a ver más adelante. Pero en las afueras de Kiev, la cantidad de tanques, camiones, vehículos cisterna, rusos, lanzacohetes rusos, destruidos y oxidados, es impresionante. Suficientemente elocuente, ¿no? No es que los vehículos, los tanques, los camiones están detenidos, es que están calcinados. Quiero decir, han sufrido impactos devastadores de los misiles Stinger y Javelin, principalmente los Javelines, que son misiles antitanques, ¿no? O sea que los ucranianos con unos pocos misiles han logrado poner a los rusos a correr como conejos, acobardados. Y los rusos metieron 150.000 hombres en Ucrania, 150.000. Han perdido a 15 o 20.000. Y el resto no quiere ya pelear, quieren desertar, se matan entre ellos. Hay una brigada de élite chechena, de mercenarios de la guerra, pagada por Putin, que mata a los rusos que desertan o que quieren entregarse al bando contrario. Es decir, que entre los rusos la moral no podría estar más baja. Ahora el objetivo se ha reducido a controlar el Donbass. Vamos a ver si Rusia puede controlar el Donbass. Va a concentrar ahí 30 batallones, cada batallón son 1.000 hombres, 30.000 hombres. ¿Podrá Rusia ganar la batalla del Donbass? Tengo mis dudas. Porque ahora Ucrania se va a fortificar con armamento pesado. Los Patriot, los S-300 y otros que están llegando, ¿no? ABC News, con reportero en el terreno, reporta que las atrocidades en Borodianka empiezan a conocerse. This morning, as Ukraine reclaims land that Russian forces had occupied for weeks, unimaginable horror has somehow got even worse. In the town of Borodyanka, atrocities like those in Bucha are starting to be uncovered, but Russians were here for longer, and so the fear of what might be found is deeper. We've made it to the town of Borodyanka, which is northwest of Bucha, and somehow, I didn't know it was possible, but the devastation is even worse. I mean, look at that, that's an apartment building, just sort of chopped in half. Al pie de la iglesia de Bucha, una población absolutamente destruida por los invasores rusos, se han enterrado a numerosos vecinos de la localidad. We traveled to Bucha and saw for ourselves the horrors meted out on the civilian population. At a church, graphic images of what appears to be yet another mass grave. You can see
maybe 6 or 7 bodies in black bags. There may well be more beneath the earth. This town is now one big crime scene. We spoke with a team from Human Rights Watch who are investigating potential war crimes here. We've been moving through areas that have been previously occupied by Russian forces and trying to identify places where there have been possible violations of the laws of war. Ucrania quedará en ruinas, pero ganará la guerra. Salvará la libertad, salvará el honor, preservará el espíritu guerrero e indomable de su pueblo. Una pausa y al volver, imágenes de los campamentos que los rusos habían montado en los bosques circundantes a Kiev. Imágenes de todo lo que dejaron abandonado al huir en estampida. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Y entonces, ahora que los rusos han escapado cobardemente de las afueras de Kiev porque van perdiendo la guerra, porque subestimaron el heroísmo de la resistencia ucraniana, ahora conocemos lo que van dejando antes de huir en estampida. Principalmente en los bosques circundantes de Kiev, donde los rusos, los invasores, habían montado campamento. Este bosque de pinos escondía un enorme campamento militar ruso cerca de Kiev. Ahora está abandonado. Solo quedan en pie sus construcciones vacías y lo que los soldados dejaron al marcharse de esta región ucraniana a finales de marzo. El lugar, a 3 kilómetros de los primeros núcleos de población en medio de la campiña, es invisible desde la estrecha y poco concurrida carretera que cruza el bosque. Las espesas copas de los pinos también lo hacen casi imperceptible desde el cielo, pero el improvisado campamento ocupa la extensión de casi 2 campos de fútbol. Salieron huyendo, se batieron en retirada. Están perdiendo la guerra los rusos. Ellos pensaban quedarse ahí y luego avanzar hasta Kiev e izar la bandera rusa en Kiev y ver huir a Zelensky o matarlo a sangre fría. Nada de eso ocurrió. Las tropas de Moscú tuvieron que permanecer por semanas en la entraña del Pinar, y los refugios de diferentes tamaños, profundidades y longitudes fueron construidos sólidamente y con paciencia. Autoridades regionales estiman que había cerca de 1000 personas apostadas aquí, donde a diferencia de otras zonas cercanas, no se perciben rastros de destrucción por bombardeos aéreos o artillería. Se creía antes de la guerra que Rusia era una economía tercermundista, dependiente de su petróleo y su gas, pero con un ejército de primer mundo. No era verdad. Rusia tiene una economía tercermundista y un ejército obsoleto tercermundista, con la moral absolutamente hundida y con Putin desesperado por reclutar a nuevos conscriptos. Lo devora el óxido en pocos días, pero nadie lo mueve de este campo de cultivo. Dicen los habitantes del pueblo que era un lanzacohetes ruso. En Bastanka, a 70 kilómetros al norte de Nikolayev, tenían un minicentro comercial. Así ha quedado después del paso de las tropas rusas. Las bombas que nos ha lanzado Rusia son más caras que nuestras casas, nos cuenta el alcalde, vestido de militar. Aquí todos, afirma, se han sumado al esfuerzo de la guerra y presumen de haber burlado a una columna de blindados rusos que terminó destruida por el ejército ucraniano. No vemos restos de la batalla, pero sí el precio que ha pagado el pueblo. Sus propias casas destruidas. Casas que, como dijo ese alcalde, valían mucho menos que las bombas rusas. Los misiles rusos sofisticados lanzados desde el mar, desde sus buques de guerra, cuestan $1 millón, $1,5 millones cada uno, y han lanzado como 1.500 de esos misiles. Y aún así no han podido sojuzgar a los ucranianos. Ahora a los rusos no les queda más remedio que concentrarse en el Donbass, en la parte oriental de Ucrania, y el objetivo prioritario, se anuncia, va a ser la castigada ciudad del sureste, Mariupol. Mariupol, en la región del Donbass y asediada desde hace un mes, se ha convertido ahora en objetivo prioritario ruso. Rusia planea la ofensiva de este puerto clave para recuperar el control total de la zona. Las autoridades han pedido a la población que huya antes de que entren las tropas. Kramatorsk, capital administrativa de la región, también espera el ataque final. Está habiendo una violencia inhumana contra civiles. Son peores que los fascistas, dice este soldado ucraniano. Esta escuela ha sido el último objetivo de los misiles. Por fortuna, estaba vacía. Se han retirado de Kiev, pero no creo que los rusos dejen el Donbass, cuenta este joven reacio a dejar la ciudad. No va a ser entonces ahora la guerra por Ucrania, va a ser la guerra por el Donbass, ¿no? Por la región del Donetsk, de Luhansk, más al sur de Mariupol. Y quizá la ciudad de Dnipro, al pie del río. No más que eso. O sea, los rusos se repliegan, retroceden, y tratan de arrancar de un mordisco, como mordisquearon Crimea en 2014, este pedazo de territorio ucraniano. ¿Lo lograrán? Tengo mis serias dudas. Porque los ucranianos no van a decir, bueno, no importa que Rusia nos arranque otro pedazo de territorio. No creo. Viendo cómo en las afueras de Kiev los han puesto a correr a los rusos. Mientras, en Bucha siguen apareciendo cadáveres, los últimos en un jardín, 6 cuerpos carbonizados, 2 de ellos mujeres. Estamos recopilando mucha información sobre crímenes de guerra, dice la fiscal general de Ucrania. Irina no se separa de la alianza de su marido. Los rusos lo sacaron de casa en zapatillas, le dijeron que se arrodillara y le pegaron un tiro en la cabeza.
Mientras siguen encontrando cadáveres, las autoridades de Bucha intentan restablecer los suministros y han pedido cuidado a la población por la munición abandonada que podría explotar. Una munición abandonada, peligrosísima, como peligrosas son las minas que van sembrando los rusos. Una munición que los técnicos tratan de desactivar, como informa NBC News. Trabajando a sol y sombra, despejando las calles de Bucha, infestadas de municiones del enemigo. Unas municiones que en cualquier momento podrían estallar, por supuesto. Qué valientes estos señores, ¿no? Muy valientes. Ténganse en cuenta, y quiero recordarlo esta noche, que la inteligencia ucraniana hizo algunas cosas notables. Una, destruir los rieles del ferrocarril. Putin no los pudo usar. Putin pensaba movilizar a buena parte de sus tanques en trenes para acercarlos a Kiev. Los ferrocarriles, los rieles destruidos. Otra, volar ciertos puentes, dejar que avanzaran los rusos, volar puentes para impedir que siguieran avanzando y luego volar puentes para impedir que retrocedieran y tenerlos atrapados. Y una vez que los tenían atrapados, disparar los misiles Stinger y Javelin, pero no al tanque que era el blanco obvio, sino al camión cisterna que traía el combustible. Eliminado el camión cisterna, quemado el combustible, los tanques que no podían ir ni para adelante ni para atrás se quedaban sin combustible. Así es como empezó a ganar la guerra a Ucrania, destruyendo los rieles y los puentes. Y luego destruyendo los camiones cisterna. Después, claro, usando bien los misiles, ¿verdad? Fíjense cómo han quedado las carreteras en las afueras de Kiev. Muchos puentes están destruidos por los propios ucranianos. Las carreteras para llegar a Borodianka en las afueras de Kiev están destruidas, igual que las aldeas, una tras otra. Y en los bosques aún se ven las decenas de trincheras, ahora vacías, que los rusos ocuparon durante semanas. Llegaron a la ciudad el pasado 28 de febrero y comenzaron entonces los días de horror. Mi vecino tenía una cadena de oro en el cuello y los rusos le dijeron que seguro que no ganaba tanto dinero para llevar joyas y le mataron. Y su hermano le tuvo que enterrar en un patio. Nadia llora amargamente y nos cuenta después que ahora, cada vez que escucha un ruido, se va al sótano de nuevo porque cree que la guerra ha vuelto a comenzar. Ahora ella, como otros vecinos, ha venido a por gas. Desde hace más de un mes están sin calefacción, sin luz, sin agua y encerrados en los sótanos. ¡Qué horror! El horror de la guerra. Y resisten, y están de pie, y entierran estoicamente a sus muertos. Es difícil encontrar a vecinos que con sus propias manos han tenido que recoger y enterrar a los muertos. Irina recibe así a su vecino, que se fue antes de la guerra y ha vuelto ahora, y le cuenta que ha enterrado a un hombre en su jardín. Irina recogió ella misma el cuerpo de un hombre al que los rusos mataron delante de su casa y le dio sepultura en el jardín de enfrente, porque había más espacio. Está enterrado ahí, ¿ves? Esa es la tumba, y hay muchos, muchos muertos. Sobre todo en el centro de la ciudad. Una pausa, será breve, y al volver lo último de la guerra en Ucrania. Para terminar, las encuestas dicen que Petro está en 34% más o menos y Gutiérrez, Fico Gutiérrez en 25%. Habría segunda vuelta en Colombia, ¿no? Y luego Fajardo está en 10 y Hernández está en 10. ¿A dónde se irán los votos de Fajardo y de Hernández en segunda vuelta? Esto es clave. Pues si se va mayoritariamente con Fico Gutiérrez, Petro no tiene necesariamente ganada la elección todavía, ¿no? Todo indica que habrá segunda vuelta en Colombia y estaremos muy atentos. Gracias por hoy. Muy buenas noches.